¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a Empresas de Valladolid. Decía un poeta americano del siglo XIX que aquello que sale del corazón lleva el matiz y el calor de su lugar de origen. Nuestra empresa invitada de esta semana aúna dos de las cualidades fundamentales de esta frase con la que hemos arrancado este espacio, que son el calor y el trabajo con el corazón. Se dedican fundamentalmente a suministrar calor a través de aparatos altamente técnicos que vamos a repasar durante estos próximos minutos, y su marchamo de empresa familiar hace y garantiza que el trabajo salga del corazón. Con nosotros esta semana en Empresas de Valladolid, Leandro Oribe Baza, que es arquitecto técnico de Chimeneas Baza Manzano. Hola, ¿qué tal? Encantado Leandro, de estar con vosotros. Gracias por habernos acompañado esta semana para repasar una empresa familiar, como decíamos en esta introducción, con ya 2 décadas de trayectoria, ¿verdad? Sí, estamos, creo que son 25 años ya. Empecé cuando tenía precisamente 20 años, pues justo cuando empezaba a estudiar, en aquella época, y se montó junto con mi hermana. Y bueno, pues partimos de cero, sin ningún tipo de experiencia, sí habiendo tenido otro tipo de negocios, pero nada relacionado con el tema de las chimeneas. Y bueno, pues empezamos de cero y adelante. ¿Y por qué ese negocio? ¿Por qué ese sector? Pues es una anécdota un poquito graciosa, pero bueno, fue un anuncio de prensa directamente, porque en aquella época estábamos estudiando, los años que teníamos y en la época que era lo normal. Sí que teníamos algún otro negocio familiar, pero vamos, no trabajabas en ellos porque no tenías edad todavía como para estar muy metido en el tema. Y un anuncio de prensa pues que pedía un distribuidor de una marca determinada de chimeneas en aquel momento. No sabíamos ni lo que era una chimenea, básicamente. Pero bueno, pues ahí nos presentamos. Y luego hablando con el tiempo con la persona que nos seleccionó, pues preguntándole las razones por qué, pues básicamente porque nos vio con ganas. No había otra cosa, porque por experiencia nula. Pero a veces precisamente esa falta de experiencia se suple con la valentía y el saber echarse para adelante al final. Sí, al final lo más importante es tener ganas. Tener ganas. Cuando tienes ganas de hacer algo y tienes fuerza y tienes energía, eres joven, lógicamente, pues lo arrancas todo con mucha potencia. Y la progresión es muy rápida, Y bueno, le echas ahí todo lo que tienes, mucho tiempo, porque es inevitable, pero bueno, muy bien. Supongo que los primeros años fueron un aprendizaje acelerado de todas las cuestiones técnicas, porque estamos hablando de aparatos altamente complejos. Sí, es física pura y dura todo esto, aparte de cuestiones de acabados y estéticas y cosas de estas, hay una parte que es física, ¿no? Empiezas, pues lo que decimos, no tienes ni idea, con lo cual te vas poniendo al día. Pues la primera chimenea que vendes, pues bueno, sabes si matas o espantas, básicamente, pero bueno, le vas echando restos, lo vas atendiendo en condiciones y te vas formando, te sales al extranjero, te juntas con las mejores firmas, haces cursos de formación y la experiencia y aprender de tus errores y tirar para adelante, no queda otro remedio. Si echamos la vista atrás ahora, un cuarto de siglo después, ¿qué es lo que se ha mantenido esencialmente de aquellos orígenes, de aquella apuesta arriesgada casi como un salto al vacío sin experiencia? ¿Qué se ha mantenido y qué es lo que ha cambiado? Pues hombre, que se ha mantenido la perfecta unión entre mi hermana y yo, que somos los creadores de la empresa. Mis padres, por supuesto, participaron en la parte económica, digamos, pero el resto de los elementos han sido nuestros. Eso se mantiene, cada uno tiene muy definida cuáles son sus funciones, nunca nos hemos metido el uno en la vida del otro, digamos, laboralmente, nos hemos complementado, pero bueno, no nos hemos inmiscuido en la parte, ni ella en la parte técnica, ni yo en la parte de gestión de la empresa que lleva ella. ¿Y qué ha evolucionado? Pues hombre, la experiencia, el tener mucha gente cualificada ya a nuestro cargo, la evolución inevitable de que nuestros hijos ya empiezan a formar parte de la empresa. Eso es buena señal, ¿no? Ese relevo generacional. Eso sí, es donde normalmente quedan casi todas las empresas, en el relevo generacional. Entonces es importante pues que efectivamente tengan ganas de seguir el proyecto que tú iniciaste y bueno, que lo hagan bien y adquiriendo experiencia, como hicimos nosotros. Sobre todo dentro de esa parte de experiencia, de ese ganar conocimiento en esa vertiente técnica, puramente física, como nos acabas de contar, Leandro, hay una parte fundamental que entiendo que un poco queréis desarrollar o estáis desarrollando y habéis desarrollado ya como una ventaja competitiva, que es el asesoramiento al cliente, porque creo que no todos los productos encajan en todos los ambientes, con lo cual hay que saber encauzar al cliente u orientarle acerca de cuál es su necesidad real, de qué fuente de calor necesita.
Es algo que nos ha caracterizado siempre. Digamos que nosotros no hemos sido un negocio de sí tenemos que vender, porque es de lo que vivimos, como es lógico, pero siempre está muy presente el tema de atender a la gente. Es decir, es un poco vocacional, el hecho de... un poco como un funcionario. Primero necesito que tú sepas que existe, cómo funciona, etcétera, etcétera, para que tú tengas criterio a la hora de elegir las cosas. Es decir, no se trata de imponer un elemento determinado, sino de que tú, dentro de lo lógico, tengas unos conocimientos para que sepas qué estás eligiendo, no sea yo la persona que elija por ti. Por lo tanto, lo más fundamental es siempre en lo que se ha basado Baza Mazano, en la atención personalizada de cada cliente, en dedicarle mucho tiempo a explicar las cosas, pero cuando digo mucho tiempo es mucho tiempo, varias visitas, varias horas en cada visita. No solamente vengo, te cuento lo que vale una cosa, lo que vale otra, no, te explico cómo funciona, qué es, para qué vale, y a partir de ahí, efectivamente, a lo mejor entre los dos, por supuesto, le vamos orientando, pues que él decida con el apoyo de nuestra orientación. Claro, porque el nombre de la empresa es Chimeneas Baza Mazano. Evidentemente, chimeneas es una de la tipología de los productos que se venden, pero estamos hablando también de calderas, de estufas, de barbacoas, de bodegas incluso. En fin, que la tipología es muy variada de lo que se vende ahí. Todo lo que esté relacionado con fuego, le hagamos como le hagamos, es decir, bueno, menos gasoil, que por ejemplo no hemos tocado nunca ese tema ni lo tocaremos. Temas relacionados con biomasa, es decir, maderas, el gas, las barbacoas, lo que estamos diciendo, las bodegas, por supuesto, donde te pongas un horno o una parrilla para asar, las barbacoas exteriores, las estufas, es decir, todos los elementos que conlleven fuego, básicamente. Además, estamos hablando de un sector en el cual la evolución es bastante rápida y, por ejemplo, hace unos años que comenzó a surgir el concepto de los pellets, que ahora están muy implantados hoy día. ¿Cómo se vivió ese cambio? Porque entiendo que tuvo que ser un viraje en el rumbo o una necesidad de adaptación importante otra vez a esas nuevas demandas o esas nuevas necesidades. El pellet ha tenido un par de épocas. Nació hace unos 20 o 20 algún años, no mucho más allá de cuando empezamos nosotros. De hecho, yo creo que la primera estufa que pusimos de pellet fue en Madrid concretamente y yo creo que rondará los 20 años. En aquella época además lo presentábamos en la Feria de Muestras de Valladolid, donde montábamos un stand bastante considerable. Y este tema venía de Canadá y estaba incipiente. Bueno, pues el tema arrancó, lo que pasa es que se quedó en el aire por una cuestión lógica de falta de combustible. Sí, existían las estufas, pero ¿dónde conseguíamos el combustible? No había acceso, o era muy limitado o era muy caro, porque era muy caro traerlo de Canadá. Con lo cual sí que hizo un pequeño arranque en aquella época, que pudo ser un par de años, una cosa así, sin mucha fuerza, sí que tenía mucha argumentación, porque bueno, pues el hecho de poder no tener una salida de humos como estábamos acostumbrados, etcétera. De hecho, nació para suministrar caravanas, para calentar caravanas en Claro, Canadá. porque a nivel de hogar había que buscar un espacio muy considerable precisamente para el almacenaje de la fuente de combustión. Sí, pero sobre todo era el gran inconveniente del combustible, conseguirlo. Total, que aquello desapareció, es decir, se quedó en la nada y ha vuelto a resurgir con mucha fuerza en el momento que los italianos lo cogieron, todos a una, fuente ovejuna, pues todos los fabricantes italianos yo creo que apostaron por el mismo camino y acertaron, y entonces a nivel europeo, bueno, pues consiguieron una posición considerable y ahora ya es una alternativa muy seria, pero muy seria, es decir, ya no a nivel doméstico, sino incluso a nivel industrial a grandes niveles. Vamos a repasar, Leandro, la tipología de productos. Los hemos avanzado hace unos instantes, pero vamos a profundizar algunos de ellos. El fundamental, vamos a empezar deteniéndonos en las chimeneas, que tenemos de tres tipos. Por ejemplo, tenemos la de leña, que tenemos el tipo cassette, por ejemplo, tenemos los termogares y tenemos también las chimeneas de gas, ¿verdad? Tenemos esas tres tipologías. Háblanos un poquito de la oferta que tiene Chimeneas Baza Mazano en este sentido. Pues mira, en aparatos que quemen leña hay mucha variedad, desde los insertables o cassettes, cada uno los llama un poco hogares, incluso cada uno lo llama un poco como quiere, que son elementos que normalmente se decoran de alguna manera, con lo cual nos quedamos con una parte vista que es el cristal, para entendernos, y el resto es un elemento decorativo, el que fuere. La clásica chimenea que estamos acostumbrados a ver, que son piedras con viga de madera, lo que asociamos, digamos, con chimenea, o lo que se asociaba, hoy en día ya no se asocia tanto. Los elementos al aire vistos, como es una estufa que todos sabemos lo que es una estufa convencional, más moderna, menos moderna, colgada, suspendida en el medio,
1000 formatos distintos, y esos son elementos que están destinados a calentar el entorno, el aire que hay en el entorno a la máquina. Los otros elementos que comentábamos, que son los termogares, son ese mismo concepto, pero para calentar el agua que va a calentar un radiador o va a calentar un sorro radiante, me da exactamente lo mismo, con lo cual ya ya se englobaría más en un tema de calefacción, aparte de la parte bucólica, de ver la chimenea, disfrutar del fuego, etcétera, etcétera, calentar íntegramente un espacio grande y subdividido, que con el aire es más complejo, aunque sí que se pueda. Y efectivamente luego están también el tema de las calderas, en todos sus formatos, los peles que decíamos, la leña. Y la parte del gas es más decorativa. Es decir, alguien normalmente se pone un aparato de gas porque quiere disfrutar y punto. No se plantea ni un ahorro energético. Sí calentar el espacio, por supuesto, porque si yo hago fuego voy a calentarlo. No voy a pero el nivel de calor quizá no sea el mismo. No, puedes tener un nivel de calor intenso, pero normalmente se asocia más a un tema estético. Mucho más cómodo que el resto de los elementos, porque tienes un mando a distancia, lo enciendes, lo apagas, lo subes la llama, lo bajas, puedes hacer elementos infinitamente largos que con leña no puedes hacer porque necesitarías contratar a un fogonero allí para darlos de comer constantemente y generaría mucha energía. Entonces se busca más eso, un aparato local, un restaurante, una casa muy concreta. Bueno, gente que le da el mando a distancia se pone en marcha, aparte que bueno, pues los programas clásicos de televisión de reformas de viviendas de Estados Unidos, estos que podemos ver por ahí, o incluso alguno que ha salido de un arquitecto de Madrid, etcétera, la tendencia siempre es a poner aparatos de gas, es decir, es la parte, esa sí que es la parte bucólica de la chimenea. La parte estética, por decirlo de algún parte modo. estética, pura y dura. ¿Cómo se puede conjugar esa doble vertiente? Claro, porque una cuestión es ofrecer la parte más técnica, el calor, y por otro lado, aunar el diseño, que puede ser un diseño vanguardista, puede ser algo moderno, o puede ser también esa parte que nos decías, Leandro, ese tradicional, bucólico, etcétera, etcétera. ¿Cómo se pueden llegar a conjugar ambos factores? Porque entiendo que tú, en calidad de arquitecto técnico, tienes que conjugar todas esas vertientes y entiendo que puede ser uno de los retos fundamentales que haya que emprender. Está complicado, un poco por lo que decimos, tampoco hay tanta trayectoria, con lo cual la gente educacionalmente no está acostumbrada, muchos de ellos no han tenido una chimenea en su vida, todo el mundo hemos tenido un coche, sabemos lo que es, para lo que vale, y más o menos todos tenemos una idea clara de lo que queremos. Si es por puro placer, pues me compro un Ferrari, vale. Si lo necesito para irme a hacer la compra, pues a lo mejor me tengo que comprar un monovolumen. Entonces, pero bueno, todo el mundo tenemos más o menos un concepto claro. Todo el mundo hemos tenido uno o varios coches y nuestros padres han tenido coches. La chimenea, hay gente que es la primera vez que se asoma a este tema, entonces pues están perdidos, como es lógico. Lo primero que tienes que hacer es quitar prejuicios. ¿En qué sentido? Pues ideas preconcebidas que tienen o incluso comentarios que han escuchado o han leído, pero claro, la cuestión es que como no hay una trayectoria ni hay mucha gente que sepa exactamente de lo que está hablando, bueno, pues te empiezas a fiar un poco de lo que te encuentran todos, con lo cual hay muchas veces que tienes un cacao mental tremendo y confundes los conceptos. Cuando empiezas a usarla, pues dices, coño, esto que me habían contado no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno. Entonces, lo primero es eso, es desmitificar ciertas cosas, ciertos mitos. Y a partir de ahí hacerles comprender o primero entender nosotros qué es lo que ellos quieren, porque hay veces que es muy complejo. Es que todavía no sé qué es lo que quieres, con lo cual no te puedo derivar a un camino o te puedo derivar a otro. El cliente tiene la idea en la cabeza, pero claro, ese proceso de transmisión de información a veces es complejo. Claro, sí, no, o puede tener una idea errónea. Entonces, primero que el cliente acepte que tú le estás quitando ese mito de la cabeza y no se piense que le estás contando una milonga. Entonces, lo primero es, pues eso, quiero que entiendas cómo funciona para que seas capaz, no a los niveles de que seas un experto, pero sí que por lo menos tengas una idea de por dónde van los tiros para que puedas empezar a elegir y no te confundas claramente. ¿Que podrías haber acertado más? Pues hombre, como todas las cosas, pero al menos que no te equivoques radicalmente. Entonces, de momento eliminarles mitos es lo más complejo y luego, bueno, pues buscar un equilibrio entre que te guste, que no solamente que sea funcional, que te caliente, que cumpla tus requisitos energéticos, sino que además te guste. A uno le gusta la blanca, a otro negra, otro amarillo y a otro le gusta de toda la vida, con la viga de madera. Bueno, pues sí, hay que conjugarlo todo al final.
Esa desmitificación también se produce en otro tipo de productos, le hace calderas, estufas, barbacoas, incluso en las bodegas también se produce, o solo está aplicado más bien al ámbito de las chimeneas. No, en todo en general, por lo que decimos, porque no tenemos un bagaje cultural de haberlo utilizado. Todos los países del norte de Europa, pues yo creo que todos los chicos o todos los niños han visto una estufa en su casa desde pequeñitos. Antiguamente nosotros a lo mejor también, pero yo, por ejemplo, pertenezco a la generación en la cual raramente pude ver una cocina calefactora bilbaína, por ejemplo, en una casa. Sí, alguna vi en su momento, pero no era algo habitual. Yo creo que la transición de un país muy rural a un país más industrializado hace que la gente que utilizaba las chimeneas por necesidad hace X años, en el momento que tenían la oportunidad de no utilizarlas, renegaban de ello. Pasábamos a los sistemas que todos conocemos de calefacciones convencionales. Cuando se retoma el tema, pues hay una generación en blanco ahí, que no ha vivido, que no ha tenido esa sensación. Aparte de, bueno, pues que tampoco nos llegaban todos los productos que tenían en otros países. Tampoco teníamos el frío que hacía allí. Entonces, bueno, pues ahí el desmitificar es en todos los sentidos, porque estamos muy acostumbrados a dar al botón, entre otras cosas. Llegamos, tenemos la caldera de gas o no damos ni al botón, movemos la ruleta del termostato. Y directamente. Entonces, y ahora hay, por ejemplo, cosas que se pueden hacer ya con tablets o con ordenadores, encender calderas o apagarlas o gestionarlas o cosas o aparatos de gas. Otro reto tecnológico al final. Sí, además es un camino sin retorno. Me refiero que o te adaptas a las nuevas circunstancias o estás fuera de juego, porque bueno, pues yo tengo una manera de ver las cosas, pero mi sobrino o mi hija tiene una manera completamente distinta de verlas. Y o te adaptas a las tecnologías, lo que estamos diciendo, poder gestionar con un teléfono una caldera, o el producto no es atractivo para ellos. Entonces, ahora tenemos un salto generacional. No es lo mismo que me venga un cliente con 55, 60 o 65 años, que se acabe de jubilar y se quiere poner la chimenea para disfrutarla, el puro placer que decíamos de hacer fuego, o de cocinar en ella incluso, retomar ciertas costumbres antiguas, hacerte una perola de garbanzos allí en el fuego, a un chico que que le da igual. Es decir, él lo que quiere es poderse gestionar primero tener un ahorro energético, porque bueno, son generaciones que también han salido con el tema de la crisis y tienen muy presente los temas de dinero, es decir, cuánto gastan, cuánto se ahorran, etcétera, etcétera, y poderlo gestionar con su tablet, con su smartphone, porque si no, pues no es una cosa que esté al día, está obsoleta ya para ellos. Precisamente en este punto me quería detener porque hemos hablado hace unos minutos del asesoramiento a la hora de comprar, pero el asesoramiento que se hace en Baza Mazano no se queda justo y no muere en el momento de la compra, sino que continúa después con un servicio técnico e incluso también esos consejos que hacéis, por ejemplo, para ahorrar calefacción, cómo utilizar determinados dispositivos, etcétera, etcétera. Sí, desde que el cliente entra por la puerta, desde luego se le está atendiendo ya, se le está asesorando. Atenderle se da, por supuesto. Una vez que se define un poquito el tema y una vez rematadas las ventas, al cliente se le sigue atendiendo, porque volvemos al mismo tema, la falta de bagaje, de uso, etcétera, hace que la gente incluso con el tiempo, al estar una estación sin utilizarla por alguna razón, o un verano sin utilizarla, incluso se les llega a olvidar ciertos mecanismos de los aparatos. Con lo cual es continuo el estar en comunicación con el cliente para refrescarle la memoria, decirle cómo se reutiliza el aparato. Incluso, pues una de las cosas que tenemos ya desde hace mucho tiempo implantada es que tenemos bastantes de nuestros modelos funcionando físicamente en las exposiciones, para que el cliente pueda venir, incluso a hacer prácticas con nosotros en la exposición. Es decir, nuestros técnicos van a su casa, no sería ningún problema, en momentos puntuales, pero también pueden llegar incluso a acercarse a las instalaciones, aparte de que cuando les estamos haciendo la venta se los mostramos, una vez que se ha hecho la venta y una vez que pues eso, hay que refrescarle la memoria al cliente, pues puede venir perfectamente a hacer unas prácticas con nosotros allí, lo enciende, lo apaga,
pues le decimos, pues esto lo estás haciendo mal, renuévate en esta otra cosa. Bueno, pues lo normal es, siempre estamos educándoles y nosotros a la vez con ellos. Y las cifras avalan al final esta filosofía porque son ya más de 3.000 clientes los que han pasado. Bastantes más, creo que más de 3.000 clientes. Creo que no sé si andamos en el doble, pero casi, sí, la cifra ya es bastante. Eran datos que aparecían en la página web, pero bueno, que a fin de cuentas son datos cerca importantes. Del número 5.000 o 5.000 y pico, me suena, o sea que... Y supongo que los del principio, creo recordar que alguno no estará registrado. O sea que incluso más amplio podemos hablar. Sí, bueno, no creo que se fuesen muchos porque los inicios eran lentos y hasta que las cosas se ponían en orden, pues bueno, algún despistado hay por ahí seguro. Además hablábamos hace unos instantes de precisamente esos modelos que tenéis en el expositor para que el cliente pueda ver cómo funcionan in situ, incluso hacer prácticas. Otra de las características importantes es que existe esa rotación de modelos para que se puedan, entiendo, incorporar nuevas tendencias, ver otra tipología diferente. ¿Cómo se organiza? Pues bueno, la tienda está por apartados, no está todo mezclado, ¿eh? Hay partes más de diseño, hay partes más técnicas, hay tipología de producto también separada, incluso por marcas en algunos casos, calderas por otro sitio, por combustibles, también están separados los productos dentro de la tienda, con lo cual puedes centrar un poquito el tema. Si yo claramente no quiero un combustible, pues esa parte de la exposición, en principio no tengo por qué perder el tiempo en verla, por ejemplo. Me centro más en lo que estoy buscando, aunque luego tú le abras los ojos y les enseñes otras posibilidades y hay veces que pues, pueden llegar a cambiar de parecer. Y entonces, bueno, pues sí, aparte de que los puedan funcionar y los puedan ver, hay que rotarlos. Inevitablemente va variando con el tiempo. Hay cosas que se quedan obsoletas, hay cosas que son atemporales y probablemente estén toda la vida, pero una buena parte hay que renovarla no sé exactamente, pero supongo que más allá de 2 o 3 años, yo creo que no llegamos a mantener los productos. Algunos incluso rotan anualmente. Y algunos, lo que decimos, un poquito más lejanos en el tiempo, pues 3, 4 años como mucho, y alguna unidad temporal, pues sí, lo habrá toda la vida, pero bueno, se rota el producto, no queda más remedio. Entiendo que la asistencia a ferias también es importante para detectar nuevas tendencias, poderlas ofrecer. Concretamente, acabamos de llegar de la Feria de Verona, que quizás sea la más importante a estos efectos que se producen en Italia. Hay alguna otra más a nivel europeo, pero bueno, es de las más importantes. Sí, es inevitable el tener que asistir a las ferias y reciclarse porque por mucho que creas que sabes, normalmente todo avanza más deprisa que tú. Hay mucha más gente aparte de ti en el mundo pensando, con lo cual no tienes la exclusiva de nada. Hay que formarse constantemente, no queda más remedio, y visitar ferias y estar un poco, lo que decíamos también, en el tema de la vanguardia desde el punto de vista tecnológico. Y para eso tenéis a las nuevas generaciones, que son las que os van a ayudar también. Precisamente las nuevas generaciones son las que han ido a la feria esta vez. Yo, por ejemplo, no he asistido a la Feria de Verona este año. Yo creo que he asistido siempre y yo creo que es el primer año que no asisto. Bueno, pues ha sido mi relevo generacional el que se ha encargado, o le he encargado, la labor aunque luego yo lo supervise, pero bueno, han sido ellos, yo no he ido físicamente. O sea, es un momento importante en la trayectoria de Baza Mazano, la que acabamos de tener. Sí, es un momento importante, efectivamente. Las incorporaciones de gente nueva hace que tengamos que reacoplarlos todos un poquito y redefinir el rumbo para ellos, por ejemplo, o incluso para nosotros, porque las cosas también son cambiantes. ¿Cómo se presenta el futuro una vez que tenemos ya asentado el presente, tenemos ya en proceso esta convivencia generacional, no vamos a decir relevo, porque entonces ya parece que estaríamos jubilándote a ti y a tu hermana, pero esta convivencia generacional, ¿cómo se vive, cómo se presentan el futuro una vez que hemos pasado ya estos años tan complicados? Pues estamos en una época de cambio, inevitablemente. Un poco porque el producto ya empieza a ser más popular, antes no lo era, ¿no? Con lo cual ya hay mucha gente que sabe que existe, porque hace 20 años había gente que no sabía ni lo que era. Hombre, sí, una estufa, yo creo que todo el mundo lo sabía, pero el resto de las cosas no sabían ni que existían. Con lo cual entraban en la tienda, les empezabas a enseñar cosas y decían, coño, no sabía yo que había estas cosas. Ahora la gente ya sabe que existe, entonces estamos en ese tránsito un poco del desconocimiento al conocimiento, ¿no? Por parte del cliente. Entonces es un poco complejo, quizás por lo de desmitificar ciertas
bueno, pues ciertas ideas que tiene la gente que no son reales. Esto es una cuestión de tiempo, no queda más remedio. Es decir, al final llegaremos a los niveles del resto de Europa, donde tendremos un bagaje ya suficiente como para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces estamos en un impasse de cambio, inevitablemente. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? No lo sé. Perspectivas de futuro, todas por lo que estamos diciendo, porque a partir de ahora es cuando empieza la gente a saber que existe y cuando se empieza a demandar realmente el producto. Pasa que cuando el río está revuelto, pues hay cuestiones de estas que quizás se apuntan demasiada gente al carro y bueno, pues se harán muchas cosas mal. Ya vamos detectando muchas cosas mal hechas, como yo las hice en su momento, probablemente. Pero nos toca, bueno, pues deshacer entuertos, en definitiva. El único inconveniente es que estamos jugando con fuego. Entonces, cuando quieres, porque nosotros nuestros inicios fueron, pues como todos los inicios, lenta y progresivamente, es decir, hacías una cosa y si metías la pata la solucionabas y ya estaba, pero solucionabas una cosa. Ahora si la demanda es brutal y en poco tiempo puedes meter la pata 50 veces, es difícil de superar luego incluso ya yo creo que hay gente que incluso ha tenido que cerrar la puerta por problemas de que le superan los problemas, en definitiva. Pero bueno, al final Baza Mazano está preparado para el futuro, para este reto que sí, se afronta sí, no, hombre, yo creo que después de 25 años sabemos algo. Quizás, bueno, y sin quizás, a día de hoy me parece que somos los que más años llevamos con dedicación exclusiva a este tema, no tocándolo con otros temas alternativos, sino solamente dedicado a este tema. Y, hombre, pues la formación que hemos tenido, el tener dos dedos de frente, el hacer las cosas bien, el ser serios, el asumir tus errores y solucionarlos y no esconder la cabeza. Bueno, pues yo creo que estamos en una posición muy clara no de supremacía por prepotencia, sino, bueno, pues porque el camino nos ha puesto en su sitio, claramente, por haber hecho las cosas. Entiendo que donde estamos es porque lo hemos hecho bien, si no, no estaríamos, desde luego. Pues Leandro Baza Oribe, muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Empresas de Valladolid. Vamos a poner el punto y final con estas enseñanzas de esta última respuesta. Muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito. Gracias. Señores y señores, un ejemplo de empresa familiar, un cuarto de siglo de trayectoria y con esa convivencia generacional ya en marcha en un sector que poco a poco se va conociendo en la ciudadanía. Aquí nos despedimos, que pasen buena semana y nos vemos dentro de 7 días.